El tema que voy a desarrollar hoy, el día de hoy, es el de desórdenes hipertensivos del embarazo, centrándome en la preeclampsia. Esta es una patología que nosotros en los hospitales lo vemos con mucha frecuencia. A diario tenemos pacientes o internadas con preeclampsia o en trabajo de parto o que vienen por emergencia. Entonces, en un hospital nivel 3 es el pan de cada día y las bases teóricas de esta enfermedad deben estar muy claras para poder realizar el mejor manejo. En su práctica, seguramente o posiblemente al tener, por ejemplo, en el SERUMS o al trabajar en un centro de salud van a ver alguna gestante y tienen que saber manejarla y saber cuándo derivar y qué exámenes pedir a estas pacientes. La mortalidad materna en el Perú en el último año dejó de tener en primer lugar a las hemorragias y para actualmente estamos con la primera causa, las complicaciones de los desórdenes hipertensivos del embarazo, las complicaciones de la preeclampsia en sí. Por lo tanto, esto nos obliga a nosotros a ahondar más en el tema, saber del manejo, tener los medios suficientes para poder tratar a una paciente desde el inicio, para así disminuir la morbimortalidad tanto materna como fetal. Bien, bien, vayamos adelante. Bueno, soy el doctor Javier Danz, ginecólogo obstetra del Hospital Cayetano y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los desórdenes hipertensivos del embarazo como tal representan en lo que es la preeclampsia, depende de la raza, pero el 3% de la población de las gestantes pueden desarrollar un cuadro de preeclampsia. Esto, de acuerdo a la raza, sube hasta un 22% inclusive, sobre todo en las mujeres afrodescendientes, que es mucho más frecuente. Por estadística, las latinas también tienen un porcentaje un poco más elevado, hasta el 7%. Bien, entonces, los estadios que nosotros, o la clasificación de esta hipertensión o desorden en el embarazo, o desorden hipertensivo en el embarazo, la clasificamos en 4 grupos. Vamos a desarrollar cada uno: la hipertensión gestacional, la preeclampsia, eclampsia e inclusive síndrome HELLP, la hipertensión crónica como tal, y los pacientes con esta hipertensión crónica que desarrollan un cuadro de preeclampsia. Un punto aparte está para la hipertensión postparto, que no está como quinto punto, pero sí como una entidad que no debemos dejar pasar de lado. Muchas veces terminado el parto, ya puérpera, hasta nos despreocupamos y decimos, todo salió bien, entonces no tiene por qué complicarse, más que con una hemorragia, pero los problemas hipertensivos postparto también se deben considerar en el manejo de nuestra puérpera, ¿sí? Bien. La clasificación. Bien, sabemos que las 20 semanas de gestación son el límite para definir entre una hipertensión crónica y una gestacional. Y en algunas ocasiones es difícil determinar si es que estamos ante una hipertensa crónica. Por ejemplo, cuando viene una gestante a su primer control o primer contacto con alguien con un personal de salud que le toma la presión adecuadamente, a las, por ejemplo, 23 semanas y que le encuentre con 140/90 o 150/90, 150/100, podemos asumir que esta paciente es una hipertensión gestacional como tal o es una paciente con hipertensión crónica que no se tomó la presión, que ya está elevada la presión y que ya venía arrastrando problemas de hipertensión semanas antes, solo que la paciente no se controló la presión en mucho tiempo, ¿no? Y esto, aunque no lo crean, es algo frecuente en el hospital. Nosotros estamos ante la disyuntiva y ahora la considero como una hipertensión gestacional que puede desarrollar una preeclampsia o una hipertensa crónica que inclusive puede estar haciendo proteinuria leve, por decirlo así, por su enfermedad,
Y quizás yo estoy ante esa paciente, ¿no? Una hipertensa crónica con proteinuria leve y la estoy poniendo el diagnóstico de preeclampsia, sabiendo que ya podría inclusive culminar el embarazo y tener un embarazo pretérmino, extremo inclusive. Entonces, esta situación nos obliga a hacer uso de alguna ayuda, por ejemplo, la evaluación por cardiología para poder realizar un electrocardiograma, ver el índice de Sokolov, una ecocardiografía, para ver si es que hay daño, hipertrofia ventricular o algún otro signo que nos haga pensar en que la paciente ya tiene de larga data oftalmología para ver el fondo de ojo y que nos ayude a determinar si es que es realmente hipertensa crónica, ¿no? En las guías españolas mencionan algo, la datación o el determinar la cronicidad de la hipertensión es algo muy sencillo, dice, porque las gestantes al tener el primer control en el primer trimestre le continúan escribiendo. Y eso llama la atención, ¿no? Al tener las gestantes un primer encuentro con un personal de salud antes de las 14 semanas, muchas veces aquí en el Perú es algo que tan solo quisiéramos que ocurra, ¿no? Pacientes que vienen en trabajo de parto ya en expulsivo sin ningún control prenatal, encontramos por lo menos una al día, a veces un interdiario, o primer control a las 28, 30, 34 semanas, ¿no? Y con muchas veces la excusa de que por pandemia no se hicieron controlar, pues sabemos que los centros de salud están trabajando en pandemia, se sigue haciendo controles prenatales, ¿no? Entonces, esa hipertensión crónica es la que se encuentran más de 140 y o 90 antes de las 20 semanas de gestación o previa al embarazo, y que tiene la característica de que persiste después de las 12 semanas postparto y que requiera además el uso de medicación antihipertensiva antes del embarazo o antes de las 20 semanas. ¿Sí? O antes de las 20, si diagnosticamos una hipertensa crónica a las 14, 16 en su primer contacto, entonces hablamos de que debe recibir tratamiento. Pero esto hay que tener también mucho cuidado porque pónganse una gestante que viene a las 6 semanas, luego 8, luego 10 con presiones normales de 90, 60, 100, 70 y semana 14 desarrolla hipertensión de 140, 90, 140, 100, 14 con presiones anteriores normales. Entonces nosotros no podemos decir, no, estuvo a las 10 semanas con la presión normal y a las 14 se elevó, entonces no es crónica porque debe ser antes del embarazo. No, mucho cuidado. Es antes de las 20 semanas o antes de quedar embarazada, si es que ya sabe el diagnóstico. ¿Vamos? Ahora, la forma de tomar la presión arterial, actualmente en las gestantes se dice que debe realizarse en ambos brazos simultáneamente. La paciente sentada 5 minutos en reposo con los pies descansando en el piso, por lo menos 2 horas después de los alimentos como mínimo, sin haber consumido café, bebidas alcohólicas, no estresada, lo más relajada, tranquila posible. Ese es el ideal, tener el de la izquierda y de la derecha, ¿no? Para comentarles, el sábado que hacía control a una de mis gestantes en la consulta privada, le hice el control, muy bien, una ecografía que le correspondía, termina la consulta y decido tomarle la presión después de que estaba echada para hacerle la ecografía. De echada pasó a sentada, conversando, le tomé la presión y salió 135/97. Y eso que la paciente no había almorzado, no estaba estresada, no había consumido alcohol, estaba tranquila, solo que lo único que llamaba la atención que no había guardado los 5 minutos de reposo sentada, sino que había estado echada y se levantó, fue a la silla del consultorio y fue lo único, ¿no? Entonces me dije, tranquila, te voy a tomar la presión, relájate, sigamos hablando. Y en el control de esa presión ya de cuadros con cifras hipertensivas, el control salió en 97/67. Entonces, miren, 30 milímetros de mercurio subió, significa un diagnóstico ya
errado, ¿no? Si consideraba la presión previa por no haber guardado esos 5 minutos por lo menos de reposo sentada. ¿Bien? Entonces consideren eso también, de que puede haber, uno, de cumplir los criterios, de las condiciones para tomar la presión, y dos, de que no estemos ante un cuadro de una hipertensión de bata blanca, que también se puede dar, ¿no? Que los pacientes nos dicen, yo en mi casa tengo la presión de 110/70, tengo mi tensiómetro, vengo acá y me encuentra 130/80, 130/90. Entonces, ese es un factor que influye, ¿sí? La hipertensión gestacional también las cifras deben estar por encima de 141/90. Aún no usamos las dadas por la ADA, más de 130/80 como cuadros de hipertensión. En ginecobstetricia no lo estamos usando. No mantenemos las de 140/90, pero después de las 20 semanas de gestación, pero que se normaliza antes de las 12 semanas posparto. Esta hipertensión gestacional puede representar la fase preproteinúrica de la preeclampsia, ¿no? Es decir, le toman la presión, le toman proteinuria y salió menos de 300 miligramos en 24 horas. Pero puede estar instaurándose el cuadro clínico, ¿no? Posteriormente puede hacer proteinuria y convertirse en una preeclampsia, ¿no? Listo, seguimos. Y claro, la hipertensión gestacional con proteinuria negativa, con proteinuria normal menor a 300. En una no gestante el valor es de 160, pero en la gestación puede haber un poco más de proteinuria leve, pero que no llegue a tener más de 300 miligramos por decilitro en 24 horas, ¿no? La preeclampsia, eclampsia como tal, en un contexto con el síndrome de HELLP, ¿no? De HELLP, síndrome HELLP. Bueno, esta preeclampsia no viene a ser más que las cifras de presión que hemos conversado, más de 140 o 90, cualquiera de las dos, con o sin proteinuria. En el siguiente cuadro voy a detallar un poco más de eso. La eclampsia son las convulsiones tipo tónico-clónica generalizadas, que son las más frecuentes, porque pueden haber otro tipo de convulsiones, las mioclónicas, las parciales. Puede haber simplemente no convulsiones, sino trastorno del estado de conciencia, diplopías, es decir, síntomas neurológicos, pero el más frecuente son las convulsiones tónico-clónico generalizadas, que duran menos de un minuto, que no van precedidas de aura, y que hasta en el 25% de las presentaciones va sin preeclampsia previa. ¿Vamos? Y pueden aparecer hasta los 3 días posparto. Ahora hablaremos para definir en el siguiente cuadro, porque tenemos nosotros el cuadro de preeclampsia como tal, sin criterios de severidad y con criterios de severidad. La antes llamada leve y severa, para no pensar que al usar el término leve, pensar en que es algo que no le va a causar ningún problema, es algo suave, es algo llevadero, es leve, ¿no? Este término nos llevaba a esa confusión, pero lo cierto que la preeclampsia en la gestación es algo que nos debe llamar poderosamente la atención, y que no tenga criterios de severidad quiere decir que no hay un daño de órgano blanco, pero ya está la preeclampsia presente, ¿sí? El síndrome HELLP, por el acrónimo, de hemólisis baja de las placentas y de alteración de las enzimas hepáticas, pues tiene la deshidrogenasa láctica como valor más de 600, con hiperbilirubinemia por hemólisis mayor a 1.2, la TGO o la aspartato AST más de 70 unidades, el doble de los límites superiores de los valores normales. Depende del laboratorio, por lo general está en 40 el TGO, 35 en otros laboratorios, lo ponen como 70, estamos en ese margen, ¿no? Y el hecho de que nosotros le pidamos a una paciente un examen, los exámenes de laboratorio, y me salga, por ejemplo, la TGO en 60, yo no puedo concluir de que esa paciente no tiene alteración, ya está subiendo, ¿no? Y tendremos que hacer un control posterior para determinar en qué momento ya cumple el criterio de un síndrome HELLP.
las plaquetas en menos de 100.000. La proteinuria puede estar o no presente, además, ¿eh? Entonces, el diagnóstico del síndrome HELLP es laboratorial, ¿no? Los síntomas que pueden tener previamente, sobre todo, es la epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho que no cede al analgésico. Le ponemos ranitidina o iosina endovenosa porque es intenso el dolor y persiste. Entonces, viene una paciente con esa sintomatología, puede ser un cuadro de una colelitiasis, por ejemplo, pero ya usamos el antiespasmódico, usamos ranitidina, mientras esperamos los resultados del laboratorio, que demora 1 hora por lo general, depende de dónde, y en ese momento, después de la hora, ya le evaluamos y si el dolor se dio, probablemente se trate de un cuadro médico diferente al HELP, pero si persiste, hay que estar al tanto del laboratorio de que tenga los valores alterados de estas enzimas. Entonces, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada son 7 los puntos que deben alterarse para considerar que tenemos la preeclampsia sobreagregada o agregada. Esta sobreagregada se comporta como una severa. ¿Eh? O sea, no hay hipertensión crónica con preeclampsia agregada sin criterios de severidad y con criterios de severidad. No, es con criterios de severidad. Ya es severa, por decirlo así. ¿Bien? Entonces, igual es en la paciente hipertensa crónica que no cede con 2 antihipertensivos o que tiene proteinuria previa. Toda hipertensa crónica debe tener una proteinuria de inicio antes de las 20 semanas y que esta proteinuria esté incrementándose. No nos hablan de un valor, por ejemplo, que aumente el 20%, 50%, no. Si no, nos hablan simplemente de un deterioro en esa proteinuria. Y lo que nosotros vemos por lo general es que las pacientes hipertensas crónicas tienen un rango de proteinuria que va en menos de 300 o al límite de 300 y que cuando se complican con la preeclampsia sobreagregada, pues definitivamente sobrepasa los 300 miligramos, llegan a 400 o 500, o inclusive a veces hacen proteinurias masivas sin que esa proteinuria sea un signo de severidad como tal, simplemente de deterioro de la función renal. Puede existir también otros síntomas neurológicos como la cefalea holocraneana, escotomas, los tinnitus, el dolor en epigastrio, epigastralgia o en el cuadrante superior derecho. Puede estar también presente el incremento de la creatinina más de 1.1 o alteración en las plaquetas menos de 100.000, o la alteración en las enzimas hepáticas, TGO más de 70. Es decir, los criterios de severidad, esos deben estar presentes en una hipertensa crónica. ¿Bien? Y justamente para detallar un poco más sobre la preeclampsia, sí, ahora volvemos con esto. Quiero continuar con lo de la clasificación y regresamos con esto. Entonces, para hablar como tal, la preeclampsia se divide en dos. Antes se hablaba, hace muchos años, leve, moderada y severa, pero el paso era tan rápido que a veces no se le encontraba en moderada y el manejo iba a ser el mismo, ¿no? Entonces, después se habló de leve y severa y para evitar este término de leve como algo que no es de importancia, se cambió a sin criterios de severidad y con criterios de severidad. Sin criterios de severidad, pues es la presión mayor o igual a 140/90 con 2 tomas diferenciadas de al menos 4 horas en una gestante con 20 o más semanas de gestación y previamente normotensa, con las características que les comenté hace un momento de cómo tomar la presión. O también una presión arterial más de 160/110 como única toma. Una sola toma no hace la severidad. ¿Bien? Entonces, una sola ya nos habla de preeclampsia. Puede estar presente o no con o sin proteinuria actualmente. La proteinuria nosotros la determinamos de 3 formas. Con el dosaje, la cuantificación de la proteinuria en 24 horas, más de 300 miligramos, que es la mejor forma de hacer el diagnóstico, o su equivalente proporcional al tiempo, es decir, si colectan 18 horas o 12 horas, tendrá que estar en relación a la fracción esa, ¿no? 150 si son 12 horas, ¿no?
La relación de proteínas y creatininas mayor o igual a 0.3. Esto se hace en emergencia. Se toma una alícuota, se llama, o una muestra simple de chorro medio, no es necesario cateterismo vesical, una muestra y se envía al laboratorio para que dosen proteínas en orina y creatinina en orina en las mismas unidades, en miligramos por decilitro. Por lo tanto, se puede hacer esa división y resulta esta relación mayor a 0.3. Nosotros cuando este criterio lo agregaron en los de la COC el año 2014, 2013, ya habíamos revisado trabajos de investigación en los que hablaba de este índice y algunos encontraban valores de 0.25, 0.27 que se correlacionan con la proteinuria. Y bueno, realizamos un trabajo de investigación y una corte en el cual a las gestantes les tomábamos ambos exámenes y la relación se mantenía de 0.13 a 300, ¿no? por 1000. Entonces, era algo así que hicimos como para corroborar en nuestra población si es que realmente se mantenía esta constante. Y sí, pues ahora la forma más fácil en las pacientes es realizar ¿no? Este dosaje. ¿Bien? O también otra forma es la proteinuria cualitativa. En cambio, tengo todos los métodos, son las tiras reactivas, pero los LABSTIC debe tener 2 cruces. Antes se hablaba de una cruz, pero el falso positivo era alto, así es que ahora se considera 2 cruces. El uso de ácido sulfosalicílico al 3% es un método que se utiliza actualmente, pero lo único que nos debería servir es de screening para, una vez que se tenga positivo, realizar cualquiera de estos 3 métodos y no como criterio diagnóstico. ¿Bien? Entonces, le sale positivo, puede ser que tenga una infección urinaria la paciente, que es lo más frecuente, y que tenga proteinuria por este motivo, que haya tenido un consumo incrementado en alimentación con proteínas, animales sobre todo, o que haya estado expuesta al sol, o que esté deshidratada, que hace que el ácido sulfosalicílico salga con una cruz. Pero eso ya no es el diagnóstico, como dijimos, ¿no? Debemos excluir, por lo tanto, también las otras patologías o los 2 factores que acabo de comentarles para que suelen presentar proteínas en orina, ¿no? Y el otro, el de preeclampsia, en ausencia de proteinuria, esto debo comentarlo claramente, si tenemos presión arterial y proteinuria ya tenemos preeclampsia, pero si la proteinuria salió negativa, salió normal, uno de los criterios que tenemos acá, más la presión 140/90, nos hace el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad. En ausencia de proteinuria, la hipertensión de aparición reciente con uno de los siguientes, la trombocitopenia menor de 100.000. Pero ojo, estamos hablando de 140/90, 150/90 con trombocitopenia. Es una preeclampsia. ¿Que puede desarrollar más adelante una hipertensión más de 160/110? Sí, pero por el momento se comporta como una preeclampsia únicamente, sin criterios de severidad. O en el compromiso renal, que tenga mayor o igual a 1.1. La creatinina varía según la edad gestacional. En el primer trimestre es hasta 0.7, segundo hasta 0.8, tercero hasta 0.9. Entonces, en cualquiera de los trimestres mayor de 1.1 ya se considera como un compromiso renal. O el doble de la concentración sérica en ausencia de enfermedad renal. Eso es sobre todo para pacientes que tenían, digamos, algo infrecuente, 0.4, 0.5, que es infrecuente. Si llega a 0.8 o más de 1, ya sería el criterio diagnóstico, pero encontrar valores tan bajos de creatinina no es lo habitual. En nuestras gestantes encontramos 0.55 para arriba, 0.6, 0.7, 0.8. La disfunción hepática de las transaminasas, la TGO y la TGP, la más sensible es la TGO porque se eleva cuando el daño no solo es a nivel del hepático, sino también del núcleo nuclear. Entonces es más sensible la TGO. Si me piden, ¿cuál de las 2 puedo hacerle? Solo tengo dinero para hacerme una, hágase la TGO en vez de TGP. Por lo menos 2 veces su valor normal.
También la deshidrogenasa láctica, ¿no? Como dijimos, más de 600. Edema pulmonar, siempre y cuando no sea en un contexto de una sobrehidratación, ¿sí? O irritación cortical con cefalea holocraneana intensa en casco, los acúfenos, los trastornos visuales como los escotomas, ¿sí? Listo, entonces con presión de 140-90 sin proteinuria, hacen el diagnóstico con cualquiera de ellos, hace el diagnóstico de preeclampsia. Pero con criterios de severidad, cualquiera de los hallazgos siguientes hace la severidad. Y miren, la presión mayor o igual a 160 o 110 con 2 tomas diferenciadas al menos 4 horas en una gestante de 20 semanas o más, previamente normotensa. Ahí para un momento. Entonces, si yo encuentro una paciente 160, 110, la hospitalizo y después de más de 4 horas vuelve a ser una cifra mayor o igual a 160, 110, entonces yo ya hago el diagnóstico de preeclampsia con severidad. Antes se hablaba, o alguien podría decir, entonces, si solo tiene eso y todo lo demás normal, alguien podría decir, es una hipertensión gestacional severa, ¿sí? Y sí, pues puede ser, estaría bien el análisis, pero una hipertensión gestacional severa se complica tiene las mismas complicaciones que una preeclampsia con criterios de severidad. ¿Eh? No es más benigna una hipertensión gestacional severa que una preeclampsia con criterios de severidad. ¿Eh? Entonces, el manejo es el mismo. Entonces, no se olvide, suficiente ese criterio para ya hablar de criterio de severidad. La proteinuria ya no se considera como criterio de severidad. Antes sí, más de 3 gramos era de severidad y mucho antes en textos referían más de 5 gramos, pero ya no se considera. ¿Bien? Listo. O justo los hallazgos que hemos encontrado hace un momento en una paciente con 140, 90, pero menos de 160, 110, y cualquiera de estos hacía el diagnóstico de preeclampsia. Si tiene 160, 110 y alguno de estos hallazgos, ya hablamos de criterios de preeclampsia con criterios de severidad. ¿Está bien? Los que ya referimos. ¿Vamos? Entonces, volvamos. Esta diapositiva, lo siento, me equivoqué y debí ponerla a continuación. En fisiopatología, pues, en esto se está estudiando muchísimo actualmente y viendo cuál es el problema o si podemos evitar o mediar de alguna forma que no aparezca la preeclampsia. Las alteraciones para la preeclampsia aparecen desde el inicio, ¿no? Sabemos que hay 2 oleadas en la placentación. Esto se hablaba antes, de que antes del principio, hasta las 14 semanas, luego de la 20 a la 24. Y en esta segunda oleada se realizaba la ecografía Doppler de las arterias uterinas, en la cual se encontraba el notch protodiastólico, y ese era un signo de que podía la paciente desarrollar preeclampsia, pero este notch se encontraba en la segunda oleada entre las 20 y 24 semanas. Lo encontrábamos y decíamos, señora, usted puede desarrollar preeclampsia. Ya, muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Y ahora qué va a hacer? Nada, solo contrólese la presión y suerte, ojalá que no la presente. No se podía hacer más, porque la prevención sirve cuando se instaura antes de las 16 semanas. Y la señora podría decir, ¿y por qué no me la han detectado antes? Porque se detecta entre 20 a 24 semanas, señora. Entonces, doctor, vean alguna forma de detectarlo antes para que puedan hacer algo, porque ahora ya me estresaron diciéndome que puedo hacer preeclampsia, voy a estar tomándome la presión cada vez, a ver si se sube la presión y quizá nunca se suba. Sí, pues, eso es lo que ocurría antes. Hasta que en el año 2011 es que se estudió el Doppler de las arterias uterinas. Nicolaides, un erudito, médico materno-fetal inglés, que es el que estudió el Doppler de las arterias uterinas entre las 11 semanas y 13 semanas con 6 días, y cuando tenía el IP, el índice de pulsatilidad, por encima del percentil 90, era porque
había más trabajo en estas arterias uterinas, no habían penetrado lo suficiente los vasos sanguíneos hacia el miometrio, por lo tanto ya había un flujo incrementado de sangre por las uterinas para poder llegar a este feto, esta placenta y este feto. Entonces ya se vio que necesitaba más esfuerzo en para meter la sangre, para que ingrese la sangre a este lecho venoso y le llega al bebé de la misma forma, ¿no? Había un poco más de resistencia porque no había penetrado adecuadamente el, el citotrofoblasto se detectó esto, ¿no? El índice de pulsatilidad estaba incrementado en las pacientes que más adelante hacían preeclampsia. Entonces, listo, se tiene una nueva herramienta y se vio que entre las 11 y 13 semanas y 6 días el índice de pulsatilidad mayor al percentil 95 sobre todo, desde el 90 puede ser, pero 95 sobre todo, aumentaba el riesgo de preeclampsia. Entonces, ya tenemos algo para detectar a esta edad gestacional. Y como sé que la prevención funciona cuando se realiza antes de las 16 semanas, digo, listo, le voy a dar medicamento para prevenir la preeclampsia. ¿Sí? ¿Y cuál es ese medicamento? La aspirina, el ácido acetilsalicílico. Lo siento, que lo iniciamos una vez hecho el diagnóstico. Si es que esa ecografía genética con el Doppler lo realizamos a las 12 o 13 semanas, en ese momento, ese día, se le inicia la medicación. Toma la aspirina desde ese momento. ¿Hasta cuándo? Hasta las 36 semanas con 6 días. ¿Sí? Porque el problema de la preeclampsia es que uno de los problemas es que nos da más prematurez. ¿Sí? Si es que la preeclampsia ocurre a las 37 o 38 semanas, hago bien mi diagnóstico, culmino la gestación. No se diga más. No hay por qué demorar. ¿Sí? Entonces debe evitarse después de las 37 semanas. ¿Está bien? Entonces, la invasión del trofoblasto en el miometrio es un periodo asintomático, la paciente no siente pues nada y no podemos tener un signo que nos diga, uy, a las 20 semanas me siento esto otro, entonces debo más adelante poder hacer preeclampsia. No ocurre eso, ¿no? Existe entonces hipoxia placentaria, hipoxia de reperfusión, desbalance entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Este es el kit del asunto. Que se acompaña de estrés oxidativo, disfunción endotelial, que deriva en dos situaciones que van de la mano fisiopatológicamente, el RCIU y la hipertensión gestacional. No tienen que estar presentes los dos necesariamente, ¿sí? Cuando es el inicio temprano de la preeclampsia, por lo general puede ir más frecuentemente con RCIU, pero no es que no incluya antes también un criterio de severidad de la preeclámptica con RCIU, listo, ya es severa. Pero ahora ya no se está usando eso, ¿no? Entonces, la implantación anormal es el problema, porque la remodelación es deficiente en la vasculatura materna para la perfusión justamente en este espacio intervelloso, ¿no? Este citotrofoblasto fetal invade inadecuadamente las arterias espirales, hay un reemplazo del endotelio con desaparición de la musculares mucosae, y existen los vasos con baja resistencia y alta capacitancia con distribución adecuada de la sangre materna. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? ¿Sí? Invade en el miometrio, miren, hay una invasión adecuada de las células del citotrofoblasto y se ingresan hacia el vaso sanguíneo, ¿no? Y esto hace que mantenga un flujo adecuado. Pero ¿qué pasa cuando no hay esta invasión a este nivel del citotrofoblasto endovascular? Pues al no haber esta invasión adecuada, ¿ven? Hay disminución del calibre, aumenta la resistencia y el flujo sanguíneo no va a llegar de la misma manera, ¿no? Y por lo tanto, al no llegar de la misma manera del miometrio hacia el vaso sanguíneo, pues
en forma crónica va a haber una hipoperfusión fetal, ¿no? Por lo tanto va a haber hipoxia. Nosotros podemos dosar algunos marcadores, el factor de crecimiento endotelio vascular, factor de crecimiento placentario tipo I, la endoglina, como factores predisponentes para esto, ¿no? Entonces, la idea es tempranamente, justo entre las 11 y 13 semanas y 6 días, podemos dosarlos para saber si tiene riesgo de preeclampsia. Entonces, todo esto ocurre en un contexto de hipoxia, un contexto de una zona con un estrés oxidativo a nivel placentario, con falla en los mecanismos homeostáticos del retículo endoplasmático. El rol protector del óxido nítrico está en su máximo, llega al máximo para poder evitar que haya más vasoconstricción, ¿no? Entonces, voy a volver en un momento, bueno, sí, seguiré. Entonces, ¿quiénes pueden desarrollar esta preeclampsia? Nosotros decimos, hay una joven que viene a su primer embarazo y desarrolló preeclampsia y nos pregunta siempre, ¿y por qué? ¿Qué hice? ¿O qué dejé de hacer para que me dé? Le decimos, lo único que podemos hacer es sumar los RRs para ver el riesgo relativo y has estado sumando y tienes más posibilidades. Uno de ellos es la nuliparidad, ¿no? Entonces, las primigestas tienen más riesgo. ¿Vamos? El embarazo múltiple, claro está, ¿sí? También. La enfermedad trofoblástica gestacional también. Y esas pacientes hacen cuadros de preeclampsia severo tempranos, ¿bien? Antes de las 20 semanas pueden hacer presiones elevadas. Las jóvenes menos de 18 años y las mayores de 35 años también tienen más riesgo. El embarazo que sea por un FIV, imagínense, FIV en más de 35 años, que es lo más frecuente, con embarazo múltiple y que de paso tenga obesidad. Y la señora también es hipertensa, pero quiere un embarazo y justo le salió múltiple y es latina. Ya vamos sumando los RRs. Entonces está sumando puntos para tener preeclampsia. Las trombofilias, antecedente personal de preeclampsia, sobre todo cuando la preeclampsia aparece antes de las 34 semanas y es con criterios de severidad, el RR es uno de los más altos, 7. ¿Qué otro RR es así de elevado? El síndrome antifosfolipídico y el ES tienen 7 de RR. Entonces yo recibo en consulta una paciente que me dice, mi anterior embarazo, mi bebé nació a las 33 semanas, me hicieron cesárea porque hice preeclampsia severa. Señora, tiene 7 veces más posibilidades de hacer. 7, ¿le suena pues? 7. Señora, tiene 700% más. Ya se asusta, ¿no? Decimos, tiene que cuidarse, tiene que hacerse el control. Por eso a nuestros pacientes que han hecho preeclampsia, sobre todo los pretérminos, les decimos, señora, su siguiente control, su bebé puede nacer prematuro como ahora, ¿no? Nacen prematuro, están en UCI, le decimos, pero hay algo que usted puede hacer con su gestación, la siguiente, evitar que pase esto. ¿Sí? ¿Y cómo? Viniendo al control temprano para que puedan realizarle los exámenes y ver si tiene el riesgo y prevenir con aspirina. ¿Vamos? El antecedente familiar de preeclampsia en madre o hermana también juega un rol, ¿no? La obesidad como tal, pacientes que quieren embarazarse con obesidad, le decimos, tienen más riesgo de preeclampsia, de aborto y de diabetes gestacional, además de otras. Entonces, yo que trabajo en infertilidad y viene una paciente con obesidad o sobrepeso, le digo, lo más fácil para mí es hacer que te embaraces, pero el riesgo que corres con esto es de que puedas perderlo, puedas tener algún problema y tenga tu bebé prematuridad y todo. ¿Por qué? Porque decidiste embarazarte con unos kilos de más. Así es que si es que ese es tu objetivo, quedar embarazada, tienes que hacer algo por ti y por tu bebé y tienes que llevar un régimen de nutrición y ejercicio para tener un peso ideal. Qué bonito suena, ¿no? En vez de decirles, como alguna vez hemos escuchado con algunos colegas, estás con mucho peso, estás con obesidad, ¿cómo vas a quedar embarazada así? No, vuelve cuando estés con menos peso. Esa paciente, después de que nosotros le hemos hablado mal y no le hemos subido la autoestima o no le hemos creado mecanismos positivos para que pueda llegar a ese objetivo, lo único que va a hacer es deprimirse y no va a lograr bajar de peso.
En cambio, si le decimos, esto que vas a hacer es por tu salud y para que tu bebé nazca sano, yo lo que quiero es que tengas un bebé sano, no que tengas riesgos, que te pase algo, o mucho menos que le pase algo a tu bebé, a tu futuro bebé, que sea prematuro, tenga problemas. Entonces, lo que yo quiero es que tú te comprometas y puedas decidir hacer algo más por ti. ¿Y qué es lo que necesito? Que bajes de peso y que lleves un régimen alimenticio adecuado, con ejercicios, y que bajes por mes, por ejemplo, unos 4 kilos, que se puede realizar fácilmente, y así en 2 o 3 meses vas a lograr tu objetivo y vas a quedar embarazada con un peso adecuado. Y los riesgos no van a incrementarse. Así es que comprométete contigo, comprométete conmigo para que puedas llegar a ese objetivo y puedas tener un embarazo mucho mejor y de menos riesgo. La paciente va a sentirse empoderada y decir, yo, está en mis manos el que mi bebé nazca bien, está en mis manos estar bien. ¿No? Entonces le reforzamos positivamente. Entonces, la paciente hipertensa crónica, sobre todo la no controlada, la enfermedad renal crónica, el diabetes mellitus tipo 1 o 2, ya les comenté del SAF y el LES, la gestación múltiple se repitió, y las características demográficas, el nivel bajo socioeconómico, y este nivel socioeconómico bajo que siempre lo relacionamos con enfermedades, con diversas enfermedades, para obstetricia, preeclampsia, parto prematuro, a veces lo leemos y decimos, nivel socioeconómico bajo. O sea, ya está predestinado, pero no. Hay todo un contexto detrás de este nivel socioeconómico bajo. Es el acceso a los servicios de salud. ¿Sí? El que pueda ir y que por su trabajo le den permiso para ir a su control prenatal y pueda llevar un control prenatal tranquilo, que en su centro de labores no le hagan problemas en que salga del trabajo, que vaya tranquila, que reciba los medicamentos. Es algo que nosotros nos damos por hecho, ¿no? Y decimos, ¿cómo no va a ir a su control? Pero no saben la cantidad de pacientes que tienen que pelearse en el trabajo para que les dejen ir al control. Y nosotros les empoderamos, les decimos, mira, ese es tu derecho. Sí, entiéndame, pero a mí me pagan por ir por horas o por un jornal, me pagan semanal, entonces si no voy, me puedo perder el trabajo o no me contratan, entonces yo estoy ayudando en una peluquería y si es que voy y veo que estoy embarazada, lleva un contexto grande más allá que simplemente no va a su control. Hace recordar esa desdichosa frase del pobre es pobre porque quiere. No, las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo tienen menos oportunidades de acceder a los servicios de salud adecuados y eficientes. Las pacientes que van a su control en los centros de salud, lamentablemente no todas tienen ecografía genética que se realiza entre las 11 semanas y 13,6. Entonces no tienen el doble de las arterias uterinas. ¿Por qué? Porque en el centro de salud no hacen esas ecografías, las hacemos en el hospital. Y si las hacen en privados, muchas veces está caro. Nosotros recibimos en el hospital las pacientes para hacerles la ecografía y encontramos muchas veces pocas pacientes que llegan para hacerse la ecografía, decir verdad, pero encontramos positivo y les iniciamos aspirina desde que encontramos alterado el Doppler. Entonces, este es un contexto más amplio simplemente que ese término, ¿sí? Bien. Ya vimos esto, fue un error de que lo puse en una zona que no debía. Y hablemos de prevención. Ya me iba adelantando un poco en lo que es la prevención con la aspirina. Para esto, quien inició este estudio, como les dije, es Nicolaides, un inglés que hace mucha investigación. Bueno, Nicolaides es greco, ¿no? Solo que trabaja en la Fetal Medicine Foundation en Inglaterra. Y el estudio que ellos realizaron era que con 150 miligramos de aspirina cada noche, aquí debería decir cada noche, antes de las 16 y sobre todo antes de las 14 semanas, la preeclampsia, y escuchen esto, no está escrito ahí, pero baja en un 82% antes de las 37 semanas y en 62% antes de las 34 semanas. Miren, baja bastante, es muchísimo.
82% antes de las 37, y antes de las 40 hasta el 94%. ¿Eh? Entonces, el descenso de los casos de preeclampsia pues baja muchísimo con el uso de la aspirina. Y dos cosas para decir esto. La aspirina viene de 100 miligramos y nosotros debemos decirle, señora, cuando usted tome la aspirina 150 miligramos, una tableta y media, esa media tableta la desecha. No sirve que la guarde la tableta para el día siguiente porque el efecto no va a ser el mismo. ¿Está bien? Entonces, denle 60 tabletas para el mes, una y media, desecha la otra mitad. Cada noche debe tomarse. Los americanos trataron de reproducir el mismo estudio, pero no se pudo, porque el algoritmo que se realiza para determinar el riesgo de preeclampsia, lo tienen en la página de la Fetal Medicine. Cuando se hace la ecografía genética, ahí ingresan ustedes Fetal Medicine Foundation Calculator y van a buscar la parte de preeclampsia, van a poner fecha de nacimiento, peso, talla, antecedentes de enfermedades, de los factores de riesgo, ¿no? Población, si es latina, hispana, afroamericana, si tuvo preeclampsia en el embarazo anterior, a las cuántas semanas fue, la presión arterial media, le toman el brazo izquierdo y derecho 2 veces, se pone la cifra, se toma la ecografía, el LCR, cuánto salió, las cuántas semanas, cuánto salió el índice de pulsatilidad de la arteria uterina derecha, cuánto de la izquierda, inclusive hay dos marcadores que hacemos, beta-HCG libre y PAPA, que puede ser opcional, eso es opcional. Ustedes dan el clic después de llenar todos esos datos, Fetal Medicine Foundation Calculator. Dan el clic y les va a salir el riesgo de preeclampsia con cifras. Es diferente decirle, señor, usted tiene riesgo bajo, te voy a decir, bajo, ya, ¿cuánto? ¿No? Tiene riesgo alto, alto, ¿cuánto? Menos de 1 en 100 es alto. Ahí les va a salir 1 en 20, 1 en 30, 1 en 500, 1 en 2000. Entonces, cuando le dan un riesgo ajustado con una cifra, la paciente va a decir, listo, se alejó mi riesgo, así es que excelente, no necesita tomar aspirina, pero si tiene menos de 1 en 100, en ella sí debemos iniciar la aspirina. Entonces, no es suficiente el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, sino también el determinar otros factores que se encuentran en el algoritmo. Este algoritmo lo practicamos nosotros y lo desarrollamos y lo utilizamos para determinar el riesgo y indicar la aspirina o no. No siempre se hace, ¿eh? Entonces, hay cuántos casos de preeclampsia que podrían evitarse con el uso de aspirina, pero previamente haciendo ese estudio. Como los americanos no pudieron reproducir este estudio y no les funcionaba a ellos, lo que hicieron es, si tienes factores de riesgo, pusieron mayores y menores. Y algo que en el Perú también se debería implementar. Los riesgos factores de riesgo mayores que estén presentes, ya es suficiente indicación para iniciar aspirina. ¿Y cuáles son los mayores? Claro, los que ustedes justo se están imaginando, los que hemos visto. El antecedente de preeclampsia, así sea después de las 34 semanas. Si ya tuviste preeclampsia en el anterior embarazo, las posibilidades de que tengas preeclampsia en este embarazo son altísimas, así que le doy la aspirina, no le va a hacer daño. No le va a hacer ningún daño. Al principio hubo un estudio que aumentaba el riesgo de DPP, pero la población era muy pequeña, se amplió el estudio y se vio que no aumenta el riesgo de DPP a esa dosis de 81 o de 150. Entonces, la paciente con FIF, embarazo múltiple, enfermedad hipertensiva crónica, enfermedad renal, diabetes tipo 1 o 2, lupus, síndrome antifosfolipídico, esos que les acabo de mencionar, teniendo uno solo de ellos, ya es indicativo de iniciar aspirina. En la población peruana, como no se puede reproducir en todas este algoritmo y calcular, en el centro de salud le encuentran, señora, yo tuve presión, me operaron porque tuve preeclampsia. Listo, empieza aspirina. Son muy pocos los centros con los que trabajamos que les inician, pese a las capacitaciones que realizamos. Y que tenga dos menores, que es ya los otros que hemos nombrado, ¿no? Nulliparidad, la edad, obesidad, nivel socioeconómico bajo, latina, que tenga dos menores para iniciar aspirina. Eso es. Entonces,
Cualquiera de estas dos, si le dan 81 o 100 o le dan 150 haciendo el algoritmo, va a estar bien, menos de las 16 o inclusive menos de las 14, mucho mejor. ¿Está bien? Listo. Apurémonos un poco porque me quedó corto el tiempo. Entonces, el tratamiento único conocido es culminar la gestación por la vía más adecuada. La vía del parto vaginal es la preferida, ¿sí? Versus la cesárea, a no ser que se encuentre una contraindicación para la vía vaginal. Y cuando se encuentra una preeclampsia lejos del término, con el cuello uterino desfavorable, o que tenga menos de 1500 miligramos, menos de 32 semanas, el indicativo es de cesárea por lo de la prematurez. No podemos hacer que nazca un bebé de menos de 1500 vía vaginal por el riesgo de hemorragia intraventricular cerebral, ¿no? Entonces se divide en dos. Vamos a hablar de manejo de las pacientes con preeclampsia sin factores de severidad, sin criterios o factores de severidad. Independientemente de la edad gestacional. Primero, si tiene más de 37 semanas, se culmina el embarazo, no se diga más. ¿Está bien? Si tiene entre 34 y 37, va a depender de dónde se encuentre. Es decir, si estamos en un hospital en el cual neonatología puede tratar muy bien a un bebé de 34 o 35 semanas, pues podemos prolongar un poco más el embarazo. ¿Sí? Y darle un manejo expectante porque va a estar manejada, va a estar vigilada. En cambio, si no cumple con las condiciones de manejo adecuado, de disponibilidad de UCI, apenas haya la disponibilidad, culmina la gestación. Eso es. Menos de 34 semanas, manejo expectante hasta donde se pueda. ¿Sí? Si tiene 26, 28, es hacerle el seguimiento. Y justamente eso, evaluación materno-fetal con la dinámica, integridad de las membranas, el hemograma con recuento plaquetario, el perfil de preeclampsia con proteínas de 24 horas, enseñarles sobre los signos de severidad, ecografía, NST y perfil biofísico para preeclampsia sin factores de severidad. ¿Cuándo se culmina el embarazo? Cuando tiene más de 37, como les dije, cuando hay sospecha de DPP y 34 semanas de edad gestacional, a más en las siguientes condiciones. Si tiene trabajo de parto o RPM, se debe culminar. Si tiene un ponderado fetal ecográfico menos del percentil 5, probablemente un RCU, se debe culminar. Si tiene el líquido amniótico disminuido, pero que no sea por RPM, se culmina. O un perfil biofísico menor o igual a 6/10, se culmina el embarazo entre 34 o 37 semanas. ¿Sí? 34 más. Menos de 34, manejo expectante hasta que la situación, hasta que se pueda, hasta que por lo menos reciba maduración pulmonar y pasen 24 horas de la última dosis. Si, en situaciones donde no cumpla las condiciones para culminar la gestación, pero ya se puede manejar en forma expectante, debemos realizar seguimiento con hemograma y sobre todo con el recuento de plaquetas. No se olviden que el HELP se diagnostica por laboratorio, se busca las enzimas hepáticas y la creatinina también. Control de presión arterial 2 veces por semana, dice. Eso es lo que dice la COG, pero es un poquito tiradito de cabello, ¿no? Nosotros le decimos que se controle cada día la presión arterial. La restricción de sal en la dieta no tiene nada que ver con el incremento de la presión. Así es que ya no sirve lo que se les dice a las pacientes hipertensas, ¿no? Vigilar los signos de alarma, no antihipertensivos. Esto es importantísimo. Paciente que fue manejada en un centro de salud, la presión 140/100, le iniciaron metildopa y estuvo manteniendo 140/100, 140/100, pero el problema no es la presión, sino el daño endotelial que ocurre a nivel sistémico. Estuvo ocurriendo daño y esa paciente pudo haber desarrollado más de 160, 110, pero no desarrolló por el antihipertensivo y pensamos que le está haciendo bien, pero no, está enmascarando un problema de severidad. ¿Está bien? Entonces, no se usa antihipertensivo. Solo se usaría el nifedipino vía oral en caso sea más de 160, 110. Un perfil físico cuando el NST es no reactivo, el cual se debe realizar 2 veces por semana este NST, y si es hipertensión inducida por la gestación únicamente, semanal. Un momento, creo que me pasé.
No está recomendado el reposo en cama, antes se les decía eso también para los RCIU. Como no está oxigenando bien tu bebé, no le está llegando la suficiente cantidad de sangre, quédate en cama, echadita. Y a la paciente, ¿qué pasaba? La mandaban a cama con la idea de que en cama va a recibir más oxigenación. ¿Y qué creen que ocurría con la paciente? Contraestresada. Decía, uy, si me muevo, si hago algo, le estoy haciendo daño a mi bebé, no le va a llegar la cantidad suficiente de sangre. Se quedaba en cama. Qué contraproducente, ¿no? Si el riesgo de trombosis también está incrementado en el embarazo, más que se guarde cama, peor, ¿no? Y darle la responsabilidad a la paciente de decirle, imagínense, no te muevas para que le llegue sangre a tu bebé, si no, va a sufrir más. Es como el consejo que se da, un punto aparte, las amenazas de aborto. Viene con un poco de sangrado y le dicen, vaya a reposo absoluto, no se me mueva, porque puede sangrar más. La paciente con 6, 7, 8 semanas va a su casa y no saben el estrés que pasa, ¿no? Si me muevo, puede sangrar. Y justo sangró un poco más por la evolución natural y piensa la paciente, uy, ya le hice daño a mi bebé, no puede ser. No saben el nivel de estrés que genera el decirle que se quede en cama esa paciente en una amenaza de aborto simple o leve, por decirlo así. Entonces es algo que ya se destierra. El reposo absoluto en cama no está indicado, a no ser que en casos muy, muy excepcionales es que tenga un reposo relativo, que haga sus actividades con mucho cuidado, pero no de que tenga que estar sí o sí en cama. ¿Bien? Bueno, no administra sulfato de magnesio ni antihipertensivos, como dijimos. El control es control de movimientos fetales, el ponderado fetal cada semana, con el líquido amniótico, el NST semanal o 2 veces por semana si es preeclampsia, y el Doppler si es que hay sospecha de RCIU. ¿Bien? En cambio, con severidad, el manejo es menos de 34, y olvidaba decir, con menos de 34 semanas, aquí debe venir el uso de corticoterapia, ¿no? Inclusive con menos de 36,6, la corticoterapia, más adelante la voy a comentar, se usa hasta las 34 semanas, pero se puede usar entre 34 y 36,6 si previamente no recibió la medicación, ¿no? Listo, parece que voy a demorar unos minutos más, disculpen, estoy explayando mucho. Menos de 34 años, si no hay disfunción orgánica, se prefiere el manejo expectante para tener maduración pulmonar y control de la presión arterial. Esta maduración pulmonar se realiza con el corticoide y recién podemos llegar a un grado de disminuir el riesgo 24 horas después de la última dosis de betametasona o dexametasona. Si tiene preeclampsia severa sin disfunción orgánica, pero más de 34 semanas, se recomienda combinar el embarazo si se confirma la madurez pulmonar fetal. Hay pruebas que no tienen una alta sensibilidad y valor predictivo positivo que nos determina la madurez, pero por lo menos si, por ejemplo, tiene 35, 36 y es una ecografía con una ecografía confiable y fecha de última regla confiable, entonces ya podemos decir que tiene madurez pulmonar, ¿no? Hay unas pruebas, como le digo, para esto. La preeclampsia severa con disfunción orgánica se recomienda combinar el embarazo cuanto antes. Si la creatinina está más de 1.1, transaminasas más de 70, deshidrogenasa láctica más de 600, edema pulmonar, como comentamos, plaquetas menos de 100,000, disfunción orgánica, culminar el embarazo. Obviamente no tomar decisiones en base a la proteinuria. En el manejo, entonces, menos de 34 semanas, el monitoreo de la presión cada 2 horas. Este es un manejo en UCI, una paciente de menos de 34 semanas, idealmente. Y si no tiene UCI, por lo menos con un monitor multiparámetro. ¿Bien? Evaluación de los signos, balance hídrico estricto, porque esta paciente va a estar con sulfato de magnesio, va a estar con sonda vesical para monitorizar la orina, el flujo urinario, evaluar el hemograma, electrolitos, enzimas hepáticas, pruebas de función renal, la corticoterapia, esta dosis Dexa 6 cada 12 por 4, por 2 dosis, por 2 días, perdón, en total hace 24 miligramos, igual que betametasona 12 cada 24 por 2 días, 24 miligramos. Y la madurez, el riesgo relativo disminuye cuando pasan las 24 de la última dosis. ¿Y qué es lo que hace el corticoide? Mejora 4 cosas. Maduración pulmonar es en sí disminuir la enfermedad de membrana hialina, disminuir la hemorragia intraventricular, disminuir la enterocolitis necrotizante y disminuir la estancia en
en UCI neonatal y por lo tanto disminuye la muerte fetal, muerte neonatal. NSAA y perfil biofísico si es no reactivo, y velocidad de doble arterio umbilical si el peso es menos de 5. Bien, eso es en los pretérminos del percentil 5. Contraindicaciones para el manejo expectante, cuando hay inestabilidad hemodinámica materna, cuando el bienestar fetal que está comprometido es un RCIU que más va a ganar peso afuera que adentro, ¿sí? Si es que es severo y persistente y no responde a terapia médica, si le estamos dando nifedipino y no cede y tenemos que usar otros medicamentos como hidralazina, labetalol, porque puede producir una hemorragia, ¿sí? Y las pacientes se mueren por las complicaciones, dijimos, ¿no? Cefalea, alteraciones visuales y epigastralgia persistente que no cede. Esto es por edema cerebral sobre todo y epigastralgia, al igual que las alteraciones visuales, edema cerebral a nivel occipital y epigastralgia por distensión de la cápsula inglesa, sobre todo pensando en un hematoma subhepático, ¿no? O la presencia de eclampsia y es culminar la gestación. Edema pulmonar, insuficiencia renal, anormalidades de laboratorio persistentes, DPP, más de 34 o menor de 34 por la expectativa de vida. Si ustedes quieren manejar en forma expectante a una paciente con 23 semanas, 5 días, ¿hasta cuánto la van a llevar? ¿3 días, 4 días, 5 días? ¿Qué es a lo mucho lo que podemos llevar? ¿Ves? ¿Y hemos mejorado algo el pronóstico fetal? No. Así que se culmina, no hay más. Porque las pacientes se mueren por complicaciones de la preeclampsia severa. ¿Vamos? Para... Ya. Entonces, en la severidad se previene con sulfato de magnesio, 4 a 6 gramos, depende del esquema que se use, y de luego 1 a 2 gramos por hora por 24 horas después del parto, hasta 24 horas postparto, o en caso de intoxicación se revierte con gluconato de calcio al 10% en 10 mililitros. A tratamiento hipertensivo de primera línea, el nifedipino, hidralazina y la betalol se utiliza, pero la alfa-metildopa ya es para las puérperas. ¿Bien? Prevención del daño renal y la oliguria con una adecuada hidratación. Muchas veces hacen oliguria no porque está habiendo daño renal, por si acaso, sino porque no recibe la suficiente cantidad de líquido. Disminuir las pérdidas de líquido, no se olviden que hay una hemoconcentración en la preeclampsia. Estamos concentradas y es que nosotros debemos manejar adecuadamente los líquidos. No es darle 30 gotas. Pesa 100 kilos y le están dando 30 gotas y ni siquiera el basal le están dando. Y obviamente la paciente va a ser oliguria. Y se preguntan, ¿y por qué no está orinando mi paciente? Uy, ya se me complicó, la culminaré. No puedes, ¿no? Bien. Evitar los AINES, ¿sí? La dosis mínima dosis efectiva de oxitocina si se va a inducir, y si tiene ICC o edema pulmonar, tener mucho cuidado con los cristaloides, no, para evitar que se complique más. No diuréticos, no se olviden que está muy concentrada, ¿sí? Y oliguria si tiene menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 2 horas o 3 horas, es preferible utilizar una vía venosa central. El riesgo de recurrencia, justamente lo que le decíamos, identificar cuáles son los posibles pacientes que pueden tener recurrencia y administrar el tratamiento preventivo, no solo la aspirina, sino estilos de vida saludable, disminuir de peso, si es hipertensa crónica que esté controlada. El ácido fólico es únicamente para disminuir los problemas de defectos del cierre del tubo neural. Me voy apurando. Igual en el segundo o tercer trimestre, controles de la presión en las que tuvieron antecedentes, ¿sí? Disculpen que tenga que volar un poco en la hipertensión crónica. Bueno, tienen más riesgo de parto por cesárea, más riesgo de hemorragia posparto, de preeclampsia sobreagregada, de diabetes, de DPP, de RCIU en una que no está controlada, ¿no? Y el manejo básicamente es con medicación. Ahí sí debe recibir metildopa, dosis máxima es de 3 gramos por día, ¿sí? Y se puede combinar con otras, como por ejemplo el nifedipino horario o la betalol. No se da sublingual, ¿no? Y el tratamiento hipertensivo es básicamente para prevenir las complicaciones. Aquí están las complicaciones de la preeclampsia, que son la hemorragia intracraneana, se mueren por esto, encefalopatía hipertensiva, edema pulmonar y sus complicaciones, ICC, isquemia miocárdica, que son las causas, además de la enfermedad renal,
aguda las causas de muerte, ¿no? Los medicamentos que usamos es el nifedipino de primera línea, se da 10 miligramos vía oral, repetida a los 30 minutos, ¿sí? Si es que no cede. Y si es que no cede con esto, entonces tendremos que usar la betalol o hidralazina endovenoso, ¿no? El sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones de que realice eclampsia. Los dos signos principales prodrómicos de la eclampsia son la cefalea holocraniana y los reflejos osteotendinosos incrementados, ¿no? Entonces, lo que hacemos es usar el sulfato de magnesio hasta las 24 horas postparto. Bien, idealmente se dosa, pero como no es frecuente eso, debemos ver los primeros signos de intoxicación, que es los ROT, ¿no? El incremento de los reflejos osteotendinosos y después la diuresis y la frecuencia respiratoria. Me pasé un poco del tiempo, disculpen, es un tema muy amplio en el que solo una de las partes es motivo de una explicación, pero traté de abordar todos los temas que se pudo. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido de algo y si es que alguien desea postular a ginecología y especial al Hospital Cayetano, como les digo, estamos con las puertas abiertas para hacer que nuestros residentes salgan como buenos ginecólogos para servir a nuestra población. Así es que un gusto y